En los últimos años, la demanda de programadores ha crecido enormemente, tanto así que las universidades no se dan abasto para egresar ingenieros en informática, ingenieros en computación y todas estas carreras afines a la tecnología y el desarrollo de software. Es por eso que en los últimos 20 años han surgido muchísimas plataformas de aprendizaje para aprender sobre tecnología y sobre programación. Incluso los que ya egresamos de la universidad optamos por usar algunas de estas plataformas para aprender algo en específico. En este video entonces te voy a platicar sobre mi experiencia de haber egresado de universidades públicas y trabajar como programador y cómo tú puedes utilizar esto a tu favor. ¿Qué onda? Yo soy Luis Carlos Cárdenas y estás en mi canal de YouTube. Aquí en mi canal de YouTube hablo sobre desarrollo de software, soft skills y recomendaciones y experiencias que me han sucedido para que tú los puedas aprovechar para tu crecimiento profesional. Si al final este video te gusta, dale like al video y no olvides suscribirte a mi canal activando la campanita. Si gustas también puedes optar por suscribirte a mis redes sociales que puedes encontrar en la descripción. Mi carrera profesional como programador empieza cuando yo tenía 14 años. Sí, mi pequeño ni siquiera había estado en la universidad. Yo era usuario frecuente de los cibercafés, de lugares donde podías rentar computadoras para poder acceder a internet. Y en una ocasión veo que uno de mis amigos está haciendo su tarea. Este cuate era mayor que yo, entonces ya estaba estudiando en la preparatoria y de tarea tenía que hacer una página web. Le pedí que me dejara ver cómo hacía su página web, cuál es el tutorial que estaba utilizando, y todo eso lo tomé y por mi cuenta empecé a aprender HTML. Así entonces, para los 16 años yo ya sabía HTML, CSS y estaba empezando con JavaScript. Ya hacía mis homepages, ya hacía galerías de fotos, incluso ya tenía un servicio de hosting gratuito que en ese tiempo había, en la cual podía subir mi página web. Para ese entonces también yo ya estaba aprendiendo PHP, que fue algo pues entonces que yo recuerdo de emoción que poder acceder a la educación formal para ser pude por fin conectar un script. Sin embargo, donde yo vivía, de donde soy, en Nayarit, no había una escuela en la cual yo pudiera estudiar programación. Tampoco había una persona que me pudiera enseñar o que tuviera alguna escuela o algún centro de capacitación para programación. Fue a partir de entonces que yo decidí que quería estudiar programación, que quería estudiar pues relacionado a cómputo informática, y fue entonces para que cuando yo cumplí 18 años que salí de la preparatoria, entré a estudiar al Instituto Tecnológico de Tepic, ahí mismo en Nayarit. Yo entré al Tecnológico de Tepic en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y la verdad es que fue una gran experiencia haber estudiado en esta escuela. Yo estaba muy emocionado por entrar a TEC. Ya me habían hablado mucho de la carrera, de la escuela, de los profesores que había ahí. Sin embargo, pues bueno, este cambio de mudarse de una ciudad a otra fue muy impactante para mí. Ya tenía que levantarme más temprano, tenía que tomar autobús, cuando en realidad de donde yo soy me iba caminando a la escuela y no hacía ni 10 minutos. Una vez que entré al Tecnológico de Tepic, pasé el curso de propedéutico, ahora sí empecé a tener las materias. De las primeras materias que tuve fueron precisamente introducción a la programación, que fue donde empecé a tener contacto con el lenguaje de programación Java. Para ese entonces pues yo ya sabía PHP, así que aprender Java me sirvió mucho, y aparte de que yo ya tenía la lógica un poquito más desarrollada. Sin embargo, en mi primer semestre también fue particularmente retador y hasta cierto punto frustrante, porque tuve materias que no tenían nada que ver con la programación. Por ejemplo, una de esas materias fue ética, dibujo técnico, matemáticas diferenciales, que siendo honesto, la verdad es que yo disfrutaba mucho las matemáticas y en la preparatoria yo era muy bueno con las diferenciales. Sin embargo, pues yo lo que quería hacer era programador, y la verdad es que esas carreras pues no me hacían, y la verdad es que esas materias la verdad es que no me hacían sentido. Ya después fui entendiendo que las materias que nosotros llamábamos de relleno, en realidad pues están ahí porque la carrera te ayuda en tu crecimiento personal también, independientemente si vayas a ser programador o no.
Porque inclusive esta carrera, yo tengo amigos que egresaron de esta carrera y se dedican a la contabilidad, se dedican a la administración, cosas que no tienen nada que ver con la programación o con el desarrollo de software o con reparar computadoras. Esta estructura que tienen las universidades para poderte enseñar un poco de todo fue una de las cosas que más me llegaron a frustrar durante mi tiempo en la universidad, estudiando la licenciatura. Pues bueno, lo que hice fue tomar lo mejor de cada una de estas materias y aprender de cada una de ellas. Por ejemplo, una de las materias que yo la verdad consideraba muy de relleno era una materia que se llamaba investigación de operaciones. Después comprendí que investigación de operaciones te ayuda a poder calcular la factibilidad entre material, costos, beneficios, todas esas cuestiones que se ven mucho en la manufactura y en la industria. No soy experto en manufactura, pero la verdad es que se me hizo muy interesante. Una de las ventajas de estudiar en la universidad es que te puedes encontrar con maestros estupendos. La verdad es que mi experiencia en el Tecnológico de Tepic fue bastante genial. Tuve muchos maestros de los cuales aprendí, pero también hay maestros que la verdad es que no dan el ancho para estar dando clases en una universidad. Y los entiendo hasta cierto punto, porque muchos, bueno, yo estudié en una universidad pública y algunos de estos maestros, además de tener sus materias, también tenían labores administrativas. Entonces tendrían que compaginar ahí las labores administrativas con las de docencia, pero al final de cuentas, pues nosotros éramos en cierta forma los más perjudicados porque no asistían a clases o definitivamente no aprendíamos lo que teníamos que aprender de esta materia que después iba a ser requerido para otra materia, ¿no? en la carrera. Además de eso, también encontré maestros que no tenían experiencia en la industria. Esto pues sí está muy complicado porque no te da un panorama de cómo está la industria en ese momento y suelen enseñar cosas que ya están muy desactualizadas o no aplican correctamente lo que se está utilizando en la industria. Efectivamente, hubo muchos maestros que no hacían su trabajo como uno esperaba, pero los podemos tomar como un buen contraejemplo para no ser como ellos, tal vez. Pero bueno, lo que me quiero enfocar es en los maestros que verdaderamente sí nos hicieron o nos cambiaron nuestras vidas, ya sea por lo bien que enseñaban, por lo expertos en los que eran en su área, o inclusive porque muchos de ellos te pudieron haber ayudado en materias en las cuales el maestro que tenías no comprendías cómo estaba explicando la materia en la que estabas cursando. Y es en ellos en los cuales me quiero enfocar, porque la verdad estos maestros les debo muchísimo de mi carrera profesional y pues gracias a ellos pude aprender muchas cosas y que hoy en día sigo aplicando en mi carrera. Hay maestros que me ayudaron muchísimo como estudiante, inclusive algunos de ellos me ayudaron o me motivaron a entrar a otro tipo de actividades. Por ejemplo, pude dar un taller de HTML y de JavaScript, incluso cuando ya estaba trabajando en mi primer empleo como programador. También tuve un maestro que me motivó muchísimo a poder entrar a eventos de tipo concurso, desarrollando algún software, algún modelo de negocio a través del software. Gracias a ello pude tener experiencias que son prácticamente invaluables. Gracias a mi participación en estos cursos, en estos talleres y en estos eventos, pude convertirme en un referente con mis compañeros, inclusive de compañeros de semestres posteriores. Acudían a mí por ayuda, que no entendían algún tema en particular. Y siendo honestos, pues algunas veces sí no podía ayudarles porque no comprendía bien la situación o porque yo no había tomado esa materia en particular o no tenía experiencia en el tema que estaban trabajando. Entonces, bueno, pues eso sí, pues siendo honestos, no pude en muchas ocasiones y no pude ayudarlos, pero cuando sí lo podía, era muy satisfactorio para mí porque incluso eso me ayudaba a mejorar mis habilidades y a reforzar todo el aprendizaje que yo ya había adquirido anteriormente. Gracias a esto también pude hacer muy buenos amigos que todavía conservo hasta ahorita y bueno, esa es una de las ventajas de trabajar con los compañeros y de convertirte en un referente participando en este tipo de actividades. Gracias a estos eventos pude conocer otras ciudades en México presentando este proyecto junto con mis compañeros.
En estos eventos se daban a conocer otros proyectos de otras áreas, de otro tipo de proyectos, como servicios, productos, y pudimos desarrollar todo un proyecto que después, posteriormente, presentamos en un evento en Emiratos Árabes Unidos. Y la verdad es que esa experiencia fue muy gratificante porque te abre un panorama de cómo es el mundo y cómo las soluciones pueden surgir desde una pequeña idea hasta el desarrollo de tu modelo de negocio. Los compañeros juegan una parte muy importante durante tu carrera universitaria. Los compañeros muchas veces tienen diferentes circunstancias por las cuales entran en la universidad. Algunos entran motivados por que eso quieren estudiar, se dieron cuenta que es su vocación, porque sus papás les aconsejaron que entraran a estudiar esta carrera, o inclusive siguiendo ya los estudios que ya tenían de la preparatoria, porque hay algunos que estudiaron en alguna prepa técnica en la cual ya les habían enseñado programación. El trabajo en equipo es muy importante y por eso tus compañeros son muy importantes. Y necesitas aprender a identificar a esos compañeros que pueden agregar valor a tu trabajo y puedes confiar en que ellos van a también hacer la parte del trabajo que les corresponde. Porque muchas veces nos encontramos con que tenemos que hacer trabajos en equipo y hay que dividir el trabajo en diferentes partes y después unirlo en todo un mismo trabajo o reunirse para desarrollar todo el trabajo en una sola sesión. Entonces, sí necesitas cuidar con quién te vas a agrupar para poder desarrollar el proyecto. Y es que muchas veces estos compañeros o algunos de los compañeros con los que puedes trabajar tienen circunstancias muy diferentes a las tuyas. Algunos trabajan, algunos cuidan a sus familiares o son cuidadores de niños pequeños, algunos tienen carencias que necesitan solventar. Entonces, muchas veces puede causar que ellos se atrasen en la entrega de un trabajo. Y digo, no tiene nada de malo tener circunstancias diferentes, pero sí hay que tener un orden de cómo trabajar y cómo cumplir en estos trabajos independientemente de cuáles sean las circunstancias. Y es que es muy difícil encontrar gente con quien confíes para hacer el trabajo, pero sí una vez que identificas con quién puedes trabajar, estoy seguro que vas a poder tener la carrera mucho más llevadera. En mi caso, yo pude identificar compañeros que eran muy buenos haciendo lo que hacían, cumpliendo a tiempo con los trabajos. Aparte de hacer los trabajos que ya teníamos de las materias, también nos asociamos y pudimos llevar estos proyectos a concurso. Otra experiencia que te puede servir mucho durante esta etapa universitaria en la cual pudieras entrar para formarte como programador es estudiar y trabajar al mismo tiempo. Sí, mencioné pues que muchos de nosotros tenemos circunstancias diferentes, cuidamos personas o tenemos a cargo ciertas responsabilidades aparte de la universidad, pero si tú puedes llegar a conseguir un trabajo al menos de tiempo completo como programador o como un entry level o haciendo algo de software en la cual te puedas desempeñar y aplicar los conocimientos que estás adquiriendo en la universidad, te va a servir de mucha ayuda porque para cuando entres al mercado laboral ya vas a tener cierto nivel con lo cual vas a poder obtener un mejor puesto o inclusive un mejor salario. En mi caso me ayudó muchísimo haber tenido este empleo porque cuando yo salí de la universidad ya tenía alrededor de 2 o 3 años de experiencia trabajando para una entidad de gobierno. Afortunadamente, cuando yo ya entré a esta entidad de gobierno, yo llevaba casi la mitad de la carrera hecha, no tenía materias atrasadas y coincidió con que yo ya tenía todas las materias que tenía a partir de que empecé a trabajar, ya eran en la tarde. Por lo tanto, yo en la mañana iba a trabajar y en la tarde podía ir a la escuela. Claro, tenía que arreglármelas para hacer las tareas, para hacer los proyectos, etcétera. Pero esto me ayudó muchísimo porque cuando yo ya salí ya tenía al menos 3 años de experiencia. Pero cuando ya estás trabajando y estudiando al mismo tiempo, necesitas sacar el trabajo de forma rápida. Porque si tú sacas el trabajo de forma rápida, te va a dar tiempo para poder hacer tus tareas. Sí, tuve que utilizar frameworks, librerías que ya hicieran lo que se necesitaba hacer para poder hacer mi trabajo más rápido, pero también eso me ayudó a trabajar a tener la experiencia de ver cómo se trabaja en la industria, porque precisamente desde que yo entré a trabajar se utilizan estas librerías, estos frameworks para hacer el trabajo
sin necesidad de reinventar la rueda. Entonces, bueno, esto te va a ayudar a aumentar tu productividad y a no estar sentado durante 8 horas en un empleo o 4 horas en un empleo de tiempo completo, escribiendo código, programando, sino que puedes tener cierto nivel de productividad y ya después dedicarte a tus tareas. Una vez que salí de la universidad, sí, no tenía nada resuelto. No tenía nada resuelto. Yo tenía muchos planes, tenía muchas ideas, no sabía por dónde empezar. Saliendo de la universidad, la verdad es que no tienes todo resuelto. Una de las cosas que yo quería hacer era irme al extranjero a estudiar o inclusive a trabajar y hacer una vida. Sin embargo, pues yo tenía la idea de irme al extranjero, entonces descubrí que la mejor forma de que un país o una empresa te reclute es teniendo un nivel más allá de la licenciatura. Fue por esa misma razón que también entré a estudiar en la maestría. Y es que también tenía esa duda de la investigación, porque yo ya en la universidad yo ya había tenido contacto con la ciencia. Había un programa que se llamaba el programa Delfín, que invitaba a estudiantes de las universidades a trabajar con un científico, con un doctor, y poder tener una experiencia acerca de la investigación. Entonces es algo que a mí me llamaba mucho la atención, por lo tanto eso también me motivó a estudiar la maestría. Y es que en la maestría y conocer el lado científico del desarrollo tecnológico te puede abrir mucho el panorama de cómo está el desarrollo tecnológico en cuanto a computación se refiere. Durante la maestría tuve contacto con investigaciones de inteligencia artificial que estaban muy, 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 muy pequeñitos, pero que tenían ideas muy maravillosas, y cómo implementar la tecnología para poder resolver problemas o diversos problemas utilizando esta tecnología. Una uno de los proyectos en los cuales a mí me llamó mucho la atención fue el de la doctora Mónica Tentori, en la cual era una tela interactiva, flexible, en la cual los niños podían jugar, y el sistema detectaba cada vez que un niño presionaba con la mano la tela y podía tener una reacción. Entonces esta investigación era aplicada para niños con autismo para ayudarles en sus habilidades neurológicas. Sin embargo, pues yo me decidí por estudiar por Internet de las Cosas. Protocolos de red, comunicación entre dispositivos limitados, sensores, lectura de los datos del ambiente. Y era un tema que a mí me gustaba muchísimo. Y que aparte pues ya el Internet de las Cosas ya está entrando en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ya tenemos dispositivos que están leyendo, sensando todo el ambiente para poder enviar esta información a la nube y procesar la información para realizar alguna actividad en específico o alguna tarea. Mi tesis fue acerca de la interacción proxémica con el Internet de las Cosas. La interacción proxémica es cómo tú interactúas con el entorno, hacia dónde estás viendo, hacia dónde estás caminando, en qué lugar estás, qué actividad estás realizando. Entonces todo este tipo de información puede ser leída por los dispositivos de Internet de las Cosas y puedes interactuar con él incluso sin tener que presionar un botón, sin tener que hablar, porque ya se pueden establecer patrones que pueden ir aprendiendo de ti para que tú puedas tener una mejor interacción con estos dispositivos inteligentes. Mi director de tesis y yo escribimos un artículo de investigación que recientemente acabo de descubrir, que acaba de ser citado en otro paper, y la verdad es que me siento muy contento porque todavía, a pesar de aunque ya salí hace 5 años de la maestría, este paper sigue siendo citado por otros científicos alrededor del mundo. Entonces, yo les había mencionado que me llamaba la atención esta parte de la investigación y sí consideré estudiar un doctorado, pero creo que pues mi experiencia en la industria, trabajando anteriormente, pues hice una comparación para analizar todos los factores y me decidí por trabajar en la industria y seguir ayudándole a las empresas a desarrollar software para procesar toda esta información que ellos manejan.
Sí, como les mencioné, yo tenía la idea de irme al extranjero, pero afortunadamente yo he podido tener la experiencia de trabajar con empresas de Estados Unidos y trabajar con gente de otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y muchos otros lugares más. Entonces, bueno, este es uno de las partes, o este es un resumen de la historia de mi vida universitaria y cómo fue que llegué a ser programador y de qué forma benefició la universidad en mi formación como programador. Si tú tienes dudas acerca de qué es mejor, si estudiar en una universidad o estudiar en bootcamps o estudiar por tu cuenta y no sabes qué hacer, pues puedes analizar mi experiencia, puedes tomar mi experiencia para poder tomar la mejor decisión y la decisión que mejor te convenga. Por supuesto, es posible que no tengas las mismas condiciones que yo para poder desempeñarte en la universidad como yo lo hice, pero sí puedes adaptar todo esto que te estoy diciendo a tu contexto para que puedas aprovechar todas las herramientas que las universidades públicas tienen, porque precisamente en las universidades públicas el costo que tú tienes por recibir educación es bastante bajo y hay que aprovechar a los maestros que verdaderamente te pueden ayudar, porque una de las mejores inversiones que puedes hacer y prácticamente es gratis para ti. Entonces, bueno, espero que este video te ayude a tomar la mejor decisión para estudiar en la universidad o estudiar donde tú quieras. Y si crees que a alguien le puede servir este contenido, por favor, compárteselo. Si a ti te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal para poder recibir más información como esta. Nos vemos en el siguiente video.